soy Sistema Nervioso. Esta es la segunda parte de la semana 6, Sistema Nervioso Autonómico. Este es el temario que vamos a desarrollar en esta entrega y empezaremos con la inervación autonómica regional. Vamos a describir la inervación autonómica de un grupo de órganos, el corazón, el ojo, la pupila y lo que es la parte del sistema empleado para la micción. Entonces, hablemos de la actividad cardíaca. La actividad cardíaca depende, el corazón de por sí produce su propio potencial de acción y puede generar su contracción cardíaca por sí solo porque tiene un sistema de conducción eléctrico que favorece eso. Sin embargo, la inervación simpática y parasimpática influencia sobre el corazón, produciendo en un primer momento en el simpático aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del inotropismo o contractilidad. Esto se hace a través de factores de tipo beta 1, mientras que el parasimpático hace lo contrario. A través de factores de tipo muscarínico disminuye la frecuencia cardíaca y la contractilidad solamente a nivel de aurículas. La inervación simpática llega al corazón a través de raíces que nacen desde T1 a T5, mientras que la inervación parasimpática llega al corazón a través de fibras vagales. El centro del control de la actividad cardíaca se encuentra a nivel del bulbo. Aquí hemos puesto un fluxograma de cómo se explica la relación entre el control el control autonómico ante un fenómeno de pérdida o baja de presión. En el sistema nervioso central, en el tronco encefálico, se encuentra un núcleo muy importante que recibe aferencias simpáticas, parasimpáticas, es decir, aferencias vegetativas, que es el núcleo solitario. Este núcleo solitario recibe información de vías que vienen por el noveno y décimo par craneal e incluso de otros aledaños. Esta información es codificada en el núcleo solitario y ejerce su efecto sobre otros núcleos que van a producir una respuesta visceral. Cuando nosotros pasamos del decúbito a de pie, a estar de pie, lo que sucede es que existe una bajada de la presión arterial por el efecto gravitatorio. Baja la presión arterial y eso es detectado por vasoreceptores que están ubicados en los senos carotídeos. Estos vasoreceptores van a dar información a través de estos pares craneales del noveno par craneal, decimos, ¿no es cierto?, al núcleo solitario en el tronco encefálico. Dan información de que está habiendo una disminución de la presión arterial. Entonces, el núcleo solitario se contacta regularmente con estos dos núcleos, el núcleo motor dorsal del vago y las neuronas vulvares vasopresoras. El núcleo motor dorsal del vago lo que hace es produce una disminución de la frecuencia cardíaca. Normalmente hace eso. Y disminuye el gasto cardíaco. Hace una respuesta parasimpática. Mientras que las neuronas vulvares vasopresoras, ¿sí?, lo que hacen es permitir que haya una actividad simpática. Cuando hay una disminución del estímulo vasoreceptor, cuando baja la presión arterial, disminuye la actividad del núcleo solitario que controla al núcleo motor dorsal del vago. Al disminuir la actividad del núcleo motor dorsal del vago, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el estímulo que baja la frecuencia cardíaca, es decir, produce una taquicardia y un aumento del gasto cardíaco, porque estamos inhibiendo a esta vía parasimpática. Mientras que cuando, en el caso de que baje la presión arterial por vasoreceptor, igual, lo que hace es el núcleo solitario deja de activarse y lo que hace es permite que estas neuronas vulvares vasopresoras se activen y produzcan una actividad, un potencial de acción en las eferencias simpáticas preganglionares. Estas neuronas preganglionares que nacerán de T1 a T5 lo que van a hacer es van a aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, mejorando la presión arterial y van a producir vasoconstricción en los vasos del músculo esquelético, permitiendo así que también aumente la frecuencia cardíaca, no, la presión arterial y el flujo de sangre hacia el corazón, de las extremidades hacia el corazón.
Esto nuevamente es lo que vimos en la clase anterior, el tronco encefálico, donde estamos viendo la ubicación de los diversos núcleos que controlan eh, funciones viscerales. En el caso del centro vasomotor, este se encuentra a nivel de la región del bulbo raquídeo. ¿Sí? Pupila. El reflejo pupilar es controlado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. En el caso del simpático, lo que hace es produce dilatación de la pupila, ¿no? Produce dilatación pupilar. Entonces, este fenómeno se produce por activación de las vías autonómicas hipotalámicas simpáticas que corren por el tronco cefálico y llegan al asta lateral de la neurona preganglionar ubicada en T1, T2. De aquí saldrá y llega al ganglio prevertebral, perdón, al ganglio paravertebral, la cadena simpática, asciende, hace síntesis con la segunda neurona, la segunda neurona o la neurona postganglionar, y de esta va a llegar a través de la carótida interna, va a llegar al cráneo, ¿sí? Va a ingresar al cráneo y, y después llegará a la cavidad orbitaria, donde inervará al músculo que va a dilatar la pupila, ¿sí? El músculo dilatador de la pupila, para producir la midriasis. A la vez, esta neurona inerva también las glándulas sudoríparas que están alrededor del globo ocular, en la piel del globo ocular, e inerva a un pequeño músculo que eleva el párpado, el músculo de Müller o músculo tarsal. Entonces, cuando esto es cuando estamos con una descarga simpática, esta vía es la que se activa y permite la dilatación pupilar. En cambio, la constricción pupilar o miosis es ejercida por la vía parasimpática. La vía parasimpática nace a nivel que controla la pupila, que controla el músculo constrictor de la pupila, nace a nivel del núcleo de Edinger-Westphal. Este núcleo está ubicado en el mesencéfalo y sus axones van a salir junto con axones del tercer par craneal. Llegarán al ganglio ciliar donde hacen sinapsis y esta neurona del ganglio ciliar postganglionar va a inervar al músculo constrictor de la pupila y va a producir la miosis. El síndrome de Horner es un cuadro clínico que se produce por una lesión de la vía simpática que inerva a la pupila y a los músculos, al músculo elevador del párpado, al pequeño músculo elevador del párpado y a la piel, a las glándulas auríparas que están alrededor del ojo. Entonces, cuando se daña esta vía, se produce, ya no se produce midriasis, sino se produce miosis, como vemos acá. Comparado con este ojo hay miosis, el músculo está más chiquito, la pupila está más pequeñita, hay caída del párpado, ptosis palpebral y hay anidrosis. Ok, en este cuadro estamos resumiendo la actividad simpática y parasimpática sobre el ojo. Recuerde que el simpático dilata la pupila, produce midriasis, ya que produce contracción del músculo radial a nivel del iris, ¿no? La membrana del iris, dilata la pupila, gracias a su efecto alfa-1 adrenérgico. En cambio, el parasimpático lo que hace es contrae la pupila a través de la actividad sobre el esfínter de la pupila, el músculo constrictor de la pupila, efecto colinérgico sobre todo muscarínico. También el simpático permite la visión de lejos, acomoda el lente de tal forma de que éste esté plano para que se produzca la visión de objetos lejanos. Esto gracias a la dilatación o la relajación de los músculos ciliares. En cambio, cuando se contraen estos músculos ciliares, ¿verdad? Cuando se contraen estos músculos ciliares, el cristalino se abomba y permite que uno pueda observar objetos a distancias cortas, ¿sí? Esto es por efecto colinérgico sobre todo muscarínicos, efecto parasimpático.
En la región urogenital, para lo que es la micción, los músculos que controlan lo que es el fenómeno de la micción tienen inervación tanto simpática como parasimpática. Existen tres músculos que son importantes conocerlos a este nivel. Primero, el detrusor, que es un músculo de la pared vesical que cuando se contrae permite la salida de la orina almacenada en la vejiga a través de la uretra, que es este de acá. Y existen dos esfínteres que evitan la salida de la orina. El esfínter interno, que es controlado por vías vegetativas autonómicas, simpáticas y parasimpáticas, y el esfínter interno, que es controlado por eh, neuronas motoras eh, que tienen influencia eh, por voluntad. Entonces, el simpático permite ¿qué cosa? Permite que la vejiga se llene. Entonces, a través de sus receptores beta 2 a nivel del músculo detrusor, permite que se relaje el músculo detrusor. Y eso hace que se dilate la vejiga y se llene de orina. Y a la vez tiene que contraer el esfínter interno para que no salga la orina. Esto es a través de receptores de tipo alfa 1. Mientras que el parasimpático, la inervación parasimpática lo que hace es permite la salida de la orina. Entonces lo que hace es contrae el músculo detrusor a través del receptor muscarínico y relaja el esfínter interno a través de sus receptores muscarínicos para que la orina salga. Ahora, esta salida de la orina dependerá también de la relajación del esfínter externo que es regulado por voluntad. Hablemos algunos puntos sobre el dolor visceral o referido. Sabemos que el dolor, la vía del dolor, es transmitida eh, a través de la vía espinotalámica, ¿sí? Esta es la médula espinal vista desde su cara posterior, ¿sí? Acá estarían las astas anteriores y acá están las astas posteriores. Entonces, estas son las neuronas, vamos a poner, estas son las neuronas esta es la primera neurona de la vía espinotalámica que está llevando información dolorosa de la piel y hace sinasis con la segunda neurona en el asta posterior para luego cruzar por la comisura blanca anterior y ascender por la vía espinotalámica anterolateral hacia el tálamo y de ahí a la corteza. Y cuando llega a la corteza experimentamos el dolor del dermatoma por donde ha venido esta información dolorosa. ¿Qué sucede? Que las vísceras, como el corazón, el esófago, el estómago, eh, el tubo digestivo, eh, el apéndice, las vísceras del aparato urogenital, en fin, estas vísceras también tienen información sensitiva de tipo de nocicepción. Entonces, esa información visceral viaja junto con fibras de la piel, que viene de la piel, y hacen sinasis con las neuronas, las segundas neuronas de esta vía de dolor. Y las sinasis, como ven, ustedes son cruzadas unas con otras. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, cuando ocurre un infarto cardíaco y se produce inflamación a nivel de las paredes del corazón, esa inflamación es detectada por nociceptores que encontramos en terminaciones nerviosas libres de fibras de axones simpáticos que están inervando el corazón. Esas fibras simpáticas van a llegar hacia segmentos medulares a nivel de T1, T2, T3, T4, T5. Justamente el dermatoma de T1 es aquel que está ubicado en la cara interna del antebrazo y del brazo. Y corre y va a llegar junto con las fibras viscerales que inervan al corazón. Entonces, cuando ocurre una inflamación o un cuadro inflamatorio a nivel cardíaco que estimula esos receptores, van a estimular también a receptores que están llegando, van a estimular a neuronas
que corresponden a los niveles de T1, T2, T3, en este caso T1. Y esta información produce un potencial de acción en esas neuronas que van a llevar información por la vía espinotalámica hasta la corteza, hasta el área que corresponde a la cara interna del brazo. Entonces el paciente va a experimentar dolor en la cara interna del brazo y ese dolor correspondería a una expresión referida, digamos, del cuadro inflamatorio que se está produciendo en el corazón por la isquemia o infarto que está teniendo el paciente en ese momento. Por eso es el dolor referido, no corresponde, o sea, el dolor que tiene una víscera no generalmente corresponde al lugar exacto donde está la víscera, sino a aquella área en la cual comparte la inervación visceral con el dermatoma por donde ingresa hacia la médula espinal. Cada órgano tiene una zona particular de dolor referido, ¿sí? Vean ustedes, y no necesariamente corresponde a la zona donde está ubicado el órgano. Por ejemplo, el apéndice, la zona del apéndice, la zona periumbilical, ¿sí? Es la zona donde se experimenta el dolor y no necesariamente la zona que está correspondiendo a la fosa ilíaca derecha. Al inicio el dolor empieza acá, ¿cierto? Y luego va hacia acá. Y por último, hablemos algunas palabras sobre el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es un conjunto de neuronas que están ubicadas en las paredes de las capas musculares del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Se calcula cerca de 100 millones de neuronas que componen parte del sistema nervioso entérico. Es casi la misma cantidad de neuronas que están en la médula espinal. Hay dos plexos nerviosos que encontramos en el sistema nervioso entérico. El submucoso o de Meissner y el de Auerbach que está entre las capas circular interna, longitudinal y externa. Su función es, estas neuronas favorecen el peristaltismo, es decir, el vaciamiento secuencial ordenado desde el esófago hasta el ano. Favorece la secreción, jugo gástrico, secreción de moco, de jugos que tenemos a nivel de toda la pared del tubo digestivo. Permite una adecuada transferencia de agua a iones, una buena absorción y regula el flujo sanguíneo local. Al ser neuronas, estas se intercomunican con sinapsis que usan diversos tipos de neurotransmisores, en principal la acetilcolina, pero también el péptido intestinal vasoactivo, la sustancia P, el óxido nítrico, la somatostatina, entre otros. Y la regulación del sistema nervioso entérico depende de eferencias parasimpáticas que devienen del vago y de segmentos sacros S2, S3, S4. El vago inerva todo el tubo digestivo hasta el ángulo esplénico del colon y de ahí en adelante por segmentos de S2 hasta S4. Y también hay regulación también simpática que emergen desde T5 a T11. Muy bien, alumnos, este es el final de la unidad 2. Estamos terminando también la semana 6. Y nos veríamos la próxima semana para iniciar la unidad 3, que tiene que ver con lo que es tronco encefálico y nervios craneanos. Que tengan un buen día.